Bienvenidos a esta clase de ciencias naturales tipo video. Ya, yo muy feliz de estar con ustedes en esta vida virtual como tal y dejarle este video para que ustedes se acuerden de qué trató la clase de ciencias naturales. Ya, estos videos siempre les vamos a estar entregando a las 3 de la tarde todos los jueves vía canal de YouTube, tipo Classroom, y también se lo envío vía WhatsApp. ¿Ya? Para que todos tengan la posibilidad de poder ver este video, que es un recordatorio de la clase de que tuvimos el día miércoles, ¿ya? Bueno, de hecho, de paso, yo lo grabo antes. Lo grabo antes porque obviamente no puedo grabarlo atrasado por un tema de tiempo, ¿cierto? Yo tengo que grabar pensando en a futuro lo que voy a hacer. Y en este caso pasa lo mismo. Por eso si hay algo cosa que yo diga hicimos y tal vez no lo hicimos, es por eso, porque hay una temporalidad propia de tener que grabar las clases antes de. Ya, muy bien. Dicho eso de paso, estas clases, como ya te se han dado cuenta, son para poder mostrarle de qué se trató la clase. Para el que no haya visto la clase, la pueda ver. Y el que la vio y se quedó pillado o no pudo escribir o algo no logró entender, lo puede entender. Y puede escribir también si es que algo le faltó. En esta nueva modalidad, a mí me gusta esta modalidad de tener este nuevo PPT más ecológico, ciertas ciencias naturales. Profesor Luis Mesa García, clase uno, ya que solamente una sola clase a la semana, así esa es la parte, no me gusta mucho que sea, antes teníamos dos, pero ahora una, porque la otra es de explicación de esta clase. Pero sin embargo, vamos a tratar de abarcar todo lo que se pueda en esta clase número uno de la semana. Ya, como tal, me gusta este formato más hermoso, ¿no? ¿Cierto? Ya, el objetivo de la clase fue identificar las placas tectónicas. Acordemos que estamos en segundo semestre, por eso le llamamos clase uno y que está en la página 69 a la 71 de su texto escolar. Ya, eso siempre lo vamos a mencionar para que ustedes también se acuerden y puedan repasar en la casa, perdón. Como tal, entonces esta clase, eh, yo les hice un recordatorio, ¿cierto?, de las capas de la Tierra, porque eso fue lo último que vimos en clase en vivo antes de entrar a vacaciones, recordando que el núcleo es la parte más interna, que es muy sólida, o hace mucho calor a pesar que es sólido, la parte más líquida con piedras que se están fundiendo, que sería la parte del manto, y la parte más externa, que es la parte de la corteza, que yo le decía que esto es como un huevo. Yo lo hacía una relación con el huevo porque el huevo tiene la yema, ¿cierto? Que es la parte más dura y que sería el núcleo. La parte después que es más acuosa, que la clara, que sería el manto, y la parte que es la cáscara, que sería la corteza, que es una capa muy delgada, que es donde nosotros estamos pisando. Entonces, yo creo que una mnemotecnia, una manera más entendible de poder visualizar el tema de lo que es eh, lo que es la corteza terrestre y el manto y el núcleo es justamente relacionándolo con el huevo. Es así que vemos que la corteza, que la parte que vamos a tratar hoy día, acá tenemos una forma de hacerlo, te lo puede hacer en la casa, que es teniendo pegamento. Este es un texto instructivo, pegamento, agua, tierra, una fotocopia de la placa tectónica, que se lo puede sacar de internet, y un recipiente. ¿Ya? Y si quiere ahí en el paso 1 va cortando una goma eva para que pueda pegar ahí la fotocopia de la placa tectónica, la corta, como está en la imagen. Después de aquello, después que lo ha cortado así como está ahí, ¿cierto? Como en partes, coloque los recortes en las placas tectónicas sobre el barro, así como lo ponemos ahí. Y después mueve el recipiente, obviamente este barro está con agua, porque el barro es tierra con agua, ¿cierto? Barro semilíquido. Entonces después lo comenzamos a mover. Y vemos qué pasa. Explique qué sucede con las piezas de goma eva al moverse el barro. Entonces ya lo hicimos, así que, y el que vio el video estará recordando lo que hicimos, este experimento, y el que no lo hizo lo puede hacer, si que me lo envía. Yo realmente disfruto cada vez que me mandan un video con sus trabajos, y eso merece un 7. Yo por eso siempre a todas las personas que me han mandado un experimento le he puesto el 7, porque es muy merecido, porque si hay algo que uno nunca se va a olvidar en la vida son los experimentos. Cuando uno hace un experimento se olvida
todavía se acuerda. En cambio, si yo solamente le hablo de la placa tectónica como teoría, uno se olvida, ¿cierto? Así no. Ya, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo muevo la Tierra con estas placas tectónicas, se mueve estas placas como tal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estas placas no están pegadas, están sueltas estas placas tectónicas. ¿Qué parte de la Tierra representa el barro y las piezas de goma eva? Justamente representan las placas tectónicas es la corteza y la Tierra con el agua sería algo así como el manto, ¿cierto? La parte más líquida, más viscosa, ¿ya? ¿Qué pregunta le surge con este modelo? Así es la Tierra, por eso nos movemos, porque las placas tectónicas no están fijas, como se ve en esta imagen y le sale en el libro, ¿cierto? Las placas tectónicas están partidas y no están pegadas, no están unidas, por eso es que se mueven y se golpean entre ellas. Por lo tanto, la corteza, vemos acá el mapa, y la parte superior del manto está dividido en fragmentos llamados placas tectónicas. Entonces, también un poco del manto está unido a lo que es la corteza terrestre con las placas. O sea, la corteza más la parte superior del manto sería las placas tectónicas, ¿cierto? Muy bien, entonces las placas tectónicas se desplazan sobre el material movedizo del manto. Este movimiento lo sentimos en los temblores. Cada vez que vemos que hay un temblor es porque esta placa tectónica se ha movido. Y ahí nos damos cuenta que nosotros, acá está Chile, acá está Iquique, ya todo esto es Chile, pero esto es Iquique, en la parte roja. Estamos en una placa tectónica, que es esta placa tectónica, que es la placa sudamericana, que está en constante golpes con la placa de Nazca que está en el mar. La placa de Nazca. Algunos piensan, incluso adultos, yo he escuchado adultos que dicen que estamos encima de la placa de Nazca. No estamos encima de la placa de Nazca, estamos encima de la placa sudamericana. La placa de Nazca está en el mar, pero se golpea con la placa sudamericana y ese movimiento, cuando es más lento, le llamamos un temblor, un sismo. Pero cuando es muy fuerte ese movimiento entre estas placas tectónicas, hablamos de un terremoto, ¿cierto? Ya no sería un simple temblor, sino que llegaría a nivel de un terremoto, ¿ya? Entonces, la pregunta que nos hicimos, que había que responder en el cuaderno, si usted no tuvo en la clase, lo puede responder ahora, ¿cierto? En su cuaderno, acuérdense que hay notas de matemáticas, perdón, de ciencias naturales, de libro, ¿cierto? Perdón, de esto que se de cuaderno, de cuaderno, revisión de cuaderno, a eso me refiero. Explica a qué se asemeja el mapa de las placas tectónicas. ¿A qué se asemeja? Pues, obviamente a el mapa que estamos viendo se refiere justamente a nuestro mapa de nuestro planeta, es cierto que estamos nosotros pisando encima. ¿Cómo te imaginas que ese movimiento de las placas tectónicas, cierto? Tú, con sus propias palabras, de poder decir cómo son estas placas, cómo se están moviendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen los temblores? ¿Entre qué placas se encuentra Chile? ¿Ah? ¿Entre qué placas son? ¿Se acuerdan? No se lo voy a decir para que ustedes digan, pero ustedes visualicen, ahí está. ¿Qué placa está Chile? Ahí voy a borrar porque estoy dándole la respuesta. ¿De qué placas está? Muy bien, ahí lo ven. Y analiza cómo se relaciona el movimiento de las placas tectónicas con el relieve. Esa es una pregunta interesante, porque acá tenemos una placa tectónica, la placa sudamericana, y acá tenemos la otra placa, que es la placa de Nazca. Esta placa, al moverse, esta va empujando al otro y va generando montaña, va generando relieve, porque es como una alfombra. Yo tengo esto de aquí y yo comienzo a empujarla, esto hace que se me vaya haciendo hacia arriba, ¿cierto? Si yo voy empujando, esto que era plano, si lo empujo, puede tirar para abajo, pero generalmente lo tira para arriba y va generando las cordilleras de los Andes, por ejemplo. Va empujando las cordilleras, la montaña hacia arriba, justamente en el roce de estas placas tectónicas. ¿Eh? Interesante este relato de que podemos hacer sobre las placas tectónicas como tal. Ya, claro, la clase se
la clase se pudo haber hablado más, ¿cierto? Hablar que a veces las placas, ya que nos alcanza tiempo, voy a ponerlo acá. Ya sé para el siguiente clase que puedo ir más lento porque me sobra tiempo con ciencias naturales, lo cual no me pasó en matemática ni en lenguaje. Estamos empezando, estamos empezando. Ya, a esto voy. Vamos a ver si tengo espacio aquí. Hay momentos que las placas están una confrontándose a la otra, pero hay otras placas que a veces se están separando. O sea, una placa se va una para acá y la otra se va para el otro lado. ¿Ya? Y otra incluso que uno se va para arriba y otro se va para abajo. Uno así y otro así. Entonces hay muchas formas de movimiento. ¿Cierto? En el caso cuando dos placas se van separando, va a dejar un hoyo. ¿Cierto? Con una placa. Tengo otra. Tenemos que estas son dos placas. Estas dos placas se van separando, va a dejar como un orificio. En cambio, con esta placa una se va a ir encima de la otra y va a hacer una montaña, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo, no todos los movimientos o golpes que se dan entre las placas producen los mismos efectos, a eso voy, ¿ya? Ya porque la idea es cuando una placa se junta con otra placa y se rozan acá, comienzan a hacer un sismo como tal. Bueno, ahí vamos a ir viendo poco a poco porque también tenemos que ver en una clase sobre los sismos en profundidad, en otra clase sobre los maremotos o tsunamis también que se le llama, y otra sobre los volcanes, porque los volcanes son montañas que al final el magma, ¿cierto? Del manto sale hacia afuera, ¿cierto? Y la erupción de un volcán. Bueno, esta clase yo creo que es sencilla, entendible, la clase se entendió muy bien, yo solamente cumplo para explicarlo para si es que alguien no estuvo en la clase, ya saben que me puede escribir al WhatsApp si tiene alguna duda, aunque yo creo que esta parte no es difícil de hacerla. Ya, ahí vemos las placas, ¿cierto? La euroasiática, la placa africana, la placa sudamericana, la placa del Caribe, la placa de Cogos, la placa de Nazca, la placa del Pacífico, que esta placa, como el planeta es ovoide, esta placa se va acá, pero llega hasta acá, ¿cierto? Es de la misma placa del Pacífico, porque hay que verlo como una esfera. Ahí está separado como si fuera plano. ¿Ya? Y que la placa está justamente conformada por la parte superior del manto, que es el que se mueve, pegada con la corteza. Y como la corteza no está pegada completamente, no es un bloque cerrado, sino no habría ningún temblor, no habría ningún terremoto, no habría ningún tsunami. Pero como son placas que se están golpeando, cuando se golpean fuerte, producen los terremotos, y si se hace esto en el mar, produce los tsunamis. ¿Ya? Eso, yo creo que con eso estamos cumpliendo con lo que es las placas tectónicas. Un tema muy interesante que lo tratamos en clase y que ahora solamente les hablo del resumen de la misma para que ustedes tengan idea si estuvieron en la clase o si no entendieron algo de la clase. Ya sé, muy bien, ahora sí nos quedó harto espacio, pero ya sé que para la siguiente puedo ir más lento en la explicación del resumen, porque es prácticamente la misma hora que la clase, ¿cierto? Qué tonto yo que no me di cuenta de eso antes. Bueno, pero eso es, estimado estudiante, lo que es lo que fue la clase del día, Ciencia Natural del día del miércoles, que yo todos los jueves, perdón, a las 3 de la tarde estaré entregando vía WhatsApp, vía YouTube y vía Classroom esta misma clase para que la puedan ver, ¿cierto? Ya que había este problema el año pasado, el semestre pasado, de que las clases que yo lo hacía con ustedes no las podía grabar, o sea, las grababa, pero no las podía mostrar por tema de imagen. En cambio, ahora sí las puedo mostrar porque estoy grabándolo aparte. Es esta, que es la misma clase, ¿cierto? Que lo que yo hacía anteriormente era que la clase la tenía, yo avanzaba entre la clase asincrónica y sincrónica. Muy, más o menos el mismo tema, pero iba avanzando temas distintos, o sea, el mismo tema, pero desde mirada distinta. Ahora estoy pasando lo mismo, ya porque esta parte, esta modalidad sirve sobre todo para el alumno que no captó la idea y pueda poder revisarla o escribir lo que no logró apuntar,
como un resumen, ¿sí? No es que le haga la clase de nuevo, pero es un resumen importante para ese medio y sobre todo para los alumnos a los alumnos que no han podido entrar a las clases. Entonces, una modalidad que les puede servir para verla después de la clase. Por problemas X que no hayan podido hacerlo, como que le cortan la luz o tuvieron que salir al médico, etcétera, etcétera. Muy bien, estimado. Entonces, con eso estaríamos cumpliendo con esta clase eh, asincrónica de tipo video de ciencias naturales. ¿Ya? Bueno, muy bien. Entonces nos estamos viendo. Como esta clase se lo estoy mandando el día jueves. Nos vemos el lunes en la clase. La primera clase que tenemos es la clase de... ¿Tienen religión a las 9 de la mañana el lunes? Con ambas profesoras. Ahí les estaría mandando el link también compartiendo el link para que puedan ingresar a las clases. Y nos estaríamos viendo el lunes en la clase en vivo de lenguaje a las 10. Cuídense. Hasta entonces.